Saludos desde Ginebra, Suiza, para toda la comunidad del Jaguar. Muchísimas gracias a la WCS por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Eh, Me complace estar aquí en nombre de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, para compartir con ustedes algunas de las decisiones que hemos tomado recientemente para la protección del jaguar. Como ya lo ha dicho Mariana y Padu, el jaguar es el gran depredador del continente americano, es el gran felino de América. La figura del jaguar simboliza el poder, la gracia, la imponencia, pero el jaguar también, además de su función simbólica, tiene una función ecológica muy importante, que es la de proteger la biodiversidad, el agua y los bosques de nuestra América. El jaguar también es conocido como torongo, jaguarete, tigre, mariposa, onza pintada. Y desde hace por lo menos 3000 años, el jaguar representa una gran cantidad de valores para nuestras comunidades ancestrales. Unos valores se manifiestan en el uso de la piel y otras partes de su anatomía, como las garras y los colmillos, y otras en sus comportamientos, como sus hábitos y características. Es un animal que se arrastra, que nada, que sube a los árboles, y eso todo ha jugado en la cosmovisión de los pueblos precolombinos, pero también en los usos que ha tenido a nivel internacional. CITES protege el jaguar desde hace 45 años. Y el jaguar está incluido en el apéndice 1 de la convención, que es el que lista a todas las especies que están protegidas y no se pueden comercializar. En los años 60, 70, al comienzo, el jaguar era objeto de una fuerte caza furtiva para el comercio de pieles para la industria de la moda. Y gracias a la reglamentación que entró en vigor en el 75, eso se pudo parar. Y en parte eso explica por qué tenemos unas poblaciones en algunas partes saludables, aunque bajo presión, y en algunas partes gran amenaza del jaguar. Para seguir con lo simbólico, el jaguar es considerado una criatura mágica para algunas tribus ancestrales por su fuerza, por su sigilo, por su habilidad y su velocidad. Y dentro de su cosmovisión, el jaguar es partícipe de mitos e historias, siempre rodeado de respeto. Pero no solamente está la función simbólica, la función ecológica, también está una función política. Eso, ya lo han dicho, el jaguar está presente en 18 países de la región y es la especie emblemática que va a servir de integradora de la región. Esperamos que se puedan unar estos esfuerzos y que se pueda construir soberanía ambiental y un pensamiento sobre la conservación de la biodiversidad a partir del jaguar y con la ciencia y el conocimiento que produce la región. Estamos en un momento especial. Yo creo que podríamos decir que estamos iniciando la era del jaguar y tenemos que aprovechar este momento para avanzar, y esto es lo que ha intentado hacer CITES en coordinación con otros actores desde hace un par de años. Como ya lo dijeron, el jaguar está clasificado como casi amenazado en la lista de la UICN. Está presente desde el sureste de Estados Unidos hasta el Río Negro en Argentina. Y el año pasado hubo una reunión muy importante que fue el primer taller internacional contra el tráfico internacional del jaguar, que se celebró del 24 al 25 de julio en Bolivia. Después de esa reunión, ahí salieron algunas recomendaciones que se llevaron a la COP18 de CITES, y en la conferencia de las partes de CITES que se llevó a cabo aquí en Ginebra en agosto del 2019 se adoptaron unas decisiones importantes, y después se llevaron también esas decisiones a la conferencia que mencionó Padu de alto nivel de las Américas sobre el comercio ilegal de vida silvestre, que se realizó en Lima, Perú. ¿Cuáles fueron esas decisiones? Y yo creo que aquí es donde quisiera extenderme un poco más
para hablar de lo que tenemos que hacer para proteger el jaguar. Las decisiones son tres y en la primera se le dirige a la Secretaría, se le encarga de hacer un estudio sobre el comercio ilícito del jaguar y tenemos que hacer 4 cosas importantes. Realizar una cartografía del comercio ilícito del jaguar, la caza furtiva, las rutas, las redes, los mercados, etcétera. Segundo, analizar los usos del jaguar, los domésticos y los del mercado internacional. Tercero, analizar el modus operandi de algunos de esos usos ilegales y qué factores son los que están impulsando esa ilegalidad. Y cuarto, tratar de caracterizar el impacto de esa actividad ilegal, de ese tráfico sobre las poblaciones silvestres. Segunda decisión importante es para las partes, y las partes son los Estados miembros. En CITES hay 183 Estados miembros, están todos los países de la región, salvo Haití, y se le invita a las partes a hacer lo siguiente, y eso incluye también a la sociedad civil y a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales ahora. Primero, apoyar con información en la elaboración del estudio que acabo de mencionar. Segundo, responder a un llamado que hace la Secretaría para enviar esa información vía una notificación a las partes. Tercero, reconocer al jaguar como especie bandera y prioridad conjunta de la región. Cuarto, adoptar legislación urgente, legislación y controles integrales para combatir este tráfico ilegal y esta caza furtiva cuando se esté dando. Quinto, promover el diseño e implementación de corredores biológicos para el jaguar. Sexto, crear conciencia, y por eso este evento es tan importante y todos los eventos que estén haciendo la WCS y otras organizaciones para crear conciencia sobre la importancia del jaguar, su rol ecológico y su rol simbólico y político también para la región. Hay regiones que se llaman los tigres del sudeste asiático. Por ejemplo, yo espero que en algún momento los jaguares de Latinoamérica sean potencias económicas y sea el jaguar el que represente eso. Y séptimo, participar en conferencias, talleres, eventos sobre el jaguar como el que ustedes están organizando. La tercera bloque de decisiones es llevar estas conclusiones del estudio al comité permanente y a la conferencia de las partes para adoptar más medidas en el 2022 en la COP que se realizará en Costa Rica. Justamente el lunes pasado hicimos una reunión con todos los países de la región y con los grandes expertos del jaguar en esta misma plataforma, y presentamos a la consultora que va a hacer ese estudio, que es la doctora Melissa Arias, la bióloga. Ella está en Oxford, es una científica de la región ecuatoriana, y ella va a ser la encargada de compilar y analizar toda esa información que estamos recogiendo, y los invitamos a todos. Las personas que nos están escuchando, todas pueden tener alguna información relevante que nos puede servir para saber lo que está pasando sobre el terreno, incidentes de caza furtiva, de tráfico de pieles, de colmillos, etcétera. Por favor, contáctense con nosotros a través de WCS o directamente para compartir esa información. Es decir, que ese estudio ya está funcionando, y toda esta red de expertos mundiales, ahí estaba Esteban Payán, estaba John Polizar, Ronaldo de Brasil, Melissa, Howard, todas las ONGs que están apoyando, más los países partes. Estamos reunidos en este gran esfuerzo conjunto. Quisiera mostrarles rápidamente que hemos recibido como información hasta ahora, para que ustedes vean un poco el déficit de información que tenemos y la tarea que espero que este evento también nos ayude a completar, de recolectar información. Por ahora hemos recibido información de Estados Unidos, de México, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, en la región, pero también recibimos respuestas de Serbia, de República Checa y de China, como países por donde están transitando especímenes de jaguar o países que están consumiendo. Por ahora China nos informó que no tiene ningún incidente de decomiso, lo cual es ya una información interesante
porque hay un vacío claro de información, pero eso nos sirve de punto de partida para ir completando el rompecabezas que queremos armar con todos ustedes. También en los informes que envían las partes sobre comercio ilegal de CITES, estamos compilando información y 6 partes reportaron un total de 16 decomisos en el 2016-2017, que incluye colmillos, pieles, una pieza entera de piel, cráneos, productos de cuero, garras, y los presuntos países de origen son Brasil, Bolivia, Guyana Francesa, México y Perú. Pero los casos más mediáticos que seguramente vamos a ver hoy son los casos de Bolivia, de estos chinos en Santa Cruz de la Sierra, en la zona de Santa Cruz, que estaban comercializando ilegalmente con especímenes de jaguar. Este sicario de jaguares de Brasil que sacrificaba jaguares, seguramente comandado o a pedido de algunas instancias que están afectadas por el jaguar. Y el caso de Surinam, de la pasta de jaguar, que es el que todos mencionan en sus informes. Digamos que esos son los 3 o 4 incidentes, pero queremos ir más allá, queremos recopilar más información y tener una comprensión más integral de lo que está pasando a nivel de comunidades y sobre el terreno, para saber cuáles realmente los factores que están impulsando esa ilegalidad. Si es el conflicto entre ganadería, humanos, jaguar, si hay un mercado internacional que está pidiendo colmillos, si hay una caza dirigida o es una caza accidental, etcétera, etcétera. Y termino invitándolos a que evitemos errores que hemos cometido con otras especies y en otros tráficos que suelen enfocarse solamente en soluciones nacionales. Este es un problema global, tenemos que actuar de manera internacional y transnacional si posible, y las redes son muy importantes. Hemos sugerido y espero que se pueda empezar a llevar a cabo, crear redes nacionales para el jaguar, donde esté la policía, la fiscalía, los jueces, las autoridades CITES, los científicos, la academia, la sociedad civil, que se puedan construir redes nacionales y que esas redes nacionales se vuelvan redes regionales del jaguar. Lo segundo es evitar de focalizarse mucho en la oferta y descuidar la demanda. Porque es importante saber lo que está pasando en los mercados, sobre todo en el mercado asiático, en China en particular. ¿Qué está pasando? Si es el jaguar el sustituto del tigre y del león, de los huesos y de las partes de esos dos felinos, o qué es lo que está sucediendo a ese nivel. Tercero, no solo focalizarse en la represión, también hay que invertir en la prevención, hay que invertir en ciencia, tenemos que saber qué está pasando con las poblaciones silvestres de jaguar. Los científicos tienen una posición importante que jugar en este tema. Y por último, no quedarnos en el decomiso. Hay que perseguir y judicializar a los infractores, y no solo al pequeño infractor de la comunidad rural, sino a los que están detrás de estas redes organizadas, que muy seguramente aprovechan el ecoturismo o la medicina tradicional u otro tipo de factores para promover este tráfico ilegal. El estudio se espera que se termine en mayo. Vamos a tratar de tener un primer borrador a finales de febrero, comienzos de marzo. Esperamos compartirlo para tener la retroalimentación de los expertos y la gente que tenga información sobre el tema. Y en mayo estaría la versión final, que sería presentada a la próxima reunión del comité permanente. Eso es todo de mi parte, y de nuevo muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a todos por sus exposiciones. Fascinante y muy inspiradora toda la información que nos han compartido. Sin duda ha abierto la discusión a los desafíos y también a las oportunidades para la conservación de nuestro jaguar. Ahora vamos a pasar a las preguntas que la gente nos ha estado mandando a través de YouTube o Facebook. Vamos a empezar con una dirigida a Juan Carlos. Nos están preguntando sobre los resultados de la investigación que comenzó CITES, que nos habías comentado sobre el jaguar, ¿no? ¿Dónde se va a poder acceder a esta información una vez finalizada? Una segunda parte, digamos, de la pregunta, ¿qué es lo que se debería hacer en la siguiente COP de CITES en relación a jaguar, considerando que en la anterior, en la última, ya se presentaron unos documentos, ¿no? Desde Costa Rica, México, Perú y Bolivia. Por favor, Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Mariana, y gracias por la pregunta. El estudio estará disponible en nuestra página internet, pero quisiera aprovechar para enfatizar que este estudio es un esfuerzo colectivo y será tan bueno como participemos todos, que todos podamos compartir la información que tenemos y aportar al contenido del estudio. Como dije, planeamos tener un primer borrador a finales de febrero, comienzos de marzo, y lo estaríamos publicando a mediados de mayo en la página internet, accesible a todos. Y de ahí paso a responder la segunda pregunta. Son las partes las que van a decidir, dependiendo de las conclusiones del estudio, cuáles son los siguientes pasos. Pero uno de los posibles pasos, dependiendo del estudio, puede ser, por ejemplo, considerar la adopción de una resolución sobre jaguares en CITES. Ahora no tenemos una resolución de la Conferencia de las Partes sobre jaguares, y una reflexión sobre cómo reforzar la coordinación, porque vemos que hay muchas iniciativas. La CBD, la Convención sobre Diversidad Biológica, está trabajando el tema, la Convención sobre Especies Migratorias, Rob mencionó el proyecto Jaguar 2030, el Corredor 2030, y todos estamos persiguiendo el mismo objetivo desde diferentes ángulos. Es importante articular todos esos esfuerzos más los que ustedes están haciendo, y yo creo que ese sería el segundo componente de la resolución. Evidentemente, dependiendo de la magnitud del tráfico internacional de especímenes de jaguar, una parte importante de lo que decida CITES va a ser orientada a combatir ese tráfico internacional, si ese es uno de los factores que está impulsando el aprovechamiento ilegal del jaguar, y un tráfico que si está además organizado en mafias, como lo explicó Xavier. Tenemos que también trabajar conjuntamente con Interpol, con la Organización Mundial de Aduanas, con Pacto, y fomentar esa cooperación internacional indispensable para desmantelar estas redes internacionales. Gracias. Perfecto, gracias. Para mí el jaguar es esperanza, considerando cómo nos está uniendo a todos desde tantas partes del mundo para cambiar cómo estamos haciendo las cosas y nuestra relación con la vida silvestre y con la naturaleza en general. Entonces, por favor, Juan Carlos, te invito. Gracias, Mariana. El jaguar es el símbolo del poder para los hombres, pero también hay unas... El color de la noche estrellada, más o menos, decían algunos pueblos indígenas, es el origen de la vida en América, en varias de las mitologías. Lindo, muchas gracias.